Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de estos encuentros que llamo Mi Latido de Más, en los que invito a personas expertas en el ámbito del bienestar emocional que nos inspiren, que nos aporten, que nos ayuden a expandir nuestra consciencia y que además llevan mucho tiempo y hay mucho recorrido en este campo. En este caso tenemos con nosotros a Jorge Carrasco. Él es autor, divulgador, speaker, creador de un instituto por el que han pasado muchísimas personas. Orador, yo lo he visto en conferencias en las que me ha impactado muchísimo. Sabe llegar muy bien al público, sabe llegar muy bien a lo que necesitamos cada uno y me apetecía mucho tener este directo con él. No descarto tener más, a ver si le pillo algún otro día. De momento vamos a invitar a que entre y a ver qué sale de este encuentro porque tiene un tema que os va a gustar muchísimo. Buenas tardes, Hola, Anne, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, aquí deseando este encuentro contigo. Feliz. Yo también. Te Sí. confieso que no estoy... otras veces me suelo apurar un poco más, no sé si voy a dar en el clavo, pero en este caso tengo al mejor orador, a quien está Bueno, muy acostumbrado a hablar de temas y que sabes explicar muy bien y divulgar muy bien los temas, así que para mí va a ser también un aprendizaje y un lujo tenerte aquí. Gracias, gracias, Jorge. bueno, las gracias a ti por lo primero por esta adulación tan maravillosa No. y darte también doblemente las gracias, yo creo que en nombre de muchos también por dentro de ser un personaje público, además también que te dediques a poder poner voz a algo que es una educación, un mensaje a través de muchas almas o muchas personas y a llevar también pues sabiduría, que no solamente sea la que nos cuentan en el colegio, sino que vaya más una sabiduría más de la vida, no de la producción, sino de la propia vida, a comprendernos más y a unirnos más. Así que la labor que haces también es fantástica. En este caso, voy a dejar que tú me lleves. Yo te voy a ir también haciendo preguntas, pero voy a dejar que tú me encamines, porque cuando te escuché la última vez en la conferencia, eh, ibas hablando, ibas contando y cada uno yo creo que hacíamos la aplicación de lo que tú contabas, que era de lógica pura, Mm. a nuestra propia experiencia, ¿no? Y me decías, me gustaría en este encuentro, que seguro que habrá más y que te voy a aplicar para más, hablar de la importancia que tiene eh, el estado, cómo afecta el estado de conciencia y la mente a nuestra experiencia. Y entonces yo interpreté como que era dependiendo de cómo estemos y cómo gestionemos lo que nos lleva, así será la experiencia. Pero a partir de aquí, yo creo que yo quiero que tú me digas sí, pero o mira, yo iba por aquí porque me apetece muchísimo escucharte, porque sé que va a ser todo y yo te voy a preguntar, pero no sé si iba por ahí la idea. Sí, va por ahí. Lo primero voy a decir que yo no tengo la verdad absoluta, con lo cual, y lo que hago siempre es, como digo yo, aunque hable a lo mejor rígido, recto, o más suave o con humor, estoy compartiendo ideas todo el rato. Aquí todos somos alumnos y creo que además la máxima que tenemos que tener en cuenta es como dicen, ¿no? El problema del conocimiento, de la sabiduría, llámalo como quieras, que el conocimiento está en el campo y es accesible para todos. Es esa intuición que tenemos todos dentro que al final, como dices tú, es sentido común. Sí. Gracias, Jorge, por recordar para los que llegáis nuevos aquí, que siempre lo he dicho durante mucho tiempo, pero vamos, me ha venido muy bien para decir que os acordéis que lo que contamos en este foro, no solo en esta charla, en todas, no es impositivo. Son propuestas muy abiertas para que cada Eso uno es. la aplique dependiendo del momento vital que esté viviendo. Eso es Sí. importante decir. Y Gracias. desde ahí exponer también que fíjate cómo funcionamos. Por eso digo, es importante decir que vamos a compartir ideas. Y esto es importante porque la mente tiene un sistema y un mecanismo donde se altera mucho cuando se exponen ideas opuestas a las que yo creo que son las reales. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo histórico que hemos vivido para que veamos simplemente cómo funciona la mente. Pero es como cuando dijimos que la Tierra era plana y vino un tarado, un loco, que dijo que no era plana, que por observación se dio cuenta, por observación, que observación es una palabra muy importante, por observación se dio cuenta de que la Tierra era redonda. Bueno, esto nos han dicho, a lo mejor luego rectangular, pero de momento nos hemos quedado en redonda. Lo que hicimos con este hombre, al exponer una idea, entró en contraposición con nuestro mundo conocido y fíjate lo tenso que es para la mente cuando el mundo se ve amenazado por otra idea que le quemamos en la hoguera. Es decir, nos altera muchísimo que nos den ideas distintas a las que nosotros
calibramos como verdad y defendemos a muerte. Y ahí es donde enlazo con la primera frase que iba a decir, que es una frase que apareció y que me gustó mucho. Dice que el obstáculo del conocimiento o de la verdad, que la verdad, parece que hablamos todos de algo que no conocemos, pero yo creo que la verdad es una, no puede haber dos verdades porque una anularía la otra. Creo que la verdad es la misma para todos, está en todos nosotros, pero la hemos negado. Y cada uno vemos nuestra propia verdad, es decir, una ilusión. El problema del conocimiento no es el desconocimiento, es la creencia de que ya sabemos. Este es el mayor obstáculo. Entonces, ¿qué es la arrogancia del ser humano? Pensamos que lo que vemos es cierto y a partir de ahí empezamos a luchar a capa y espada por nuestros propios ideales. Entonces, ahí aparece esa creencia de la separación de la que vamos a hablar. Y efectivamente, como decías, hay una parte que en el ser humano te das cuenta cómo va actuando, y es un tema que a mí me gusta mucho compartir y también me dedico a ello, y es la importancia de la educación emocional y el autoconocimiento. Porque de hecho, si te das cuenta, en las escuelas no nos han enseñado, nos preparan muy mucho para la revolución industrial, ¿no? Nos han preparado mucho para ser recursos productivos para una sociedad, para ser buenos abogados, buenos doctores, benditos sean, buenos farmacéuticos, buenos barrenderos, buenos vendedores, buenos marketingianos, buenos todo esto. Y nos preparan para la conquista del mundo externo. Hasta aquí todos lo conocemos, ¿no? La conquista, y voy a dejar esa palabra también ahí en suspenso, la conquista del mundo externo. Fíjate que ya solamente para la mente es un artilugio maravilloso que cuando la conocemos y vemos cómo es el engranaje que conlleva, es una herramienta muy poderosa. Y en cada acto, tú estás compartiendo una transferencia de ideas. Cada acto que hacemos, aunque no nos demos cuenta, es un pensamiento, un sistema de pensamiento que se está moviendo, que está compartiéndose. Eso que estás compartiendo lo estás reafirmando. Los pensamientos, cuando los compartes, más los reafirmas, más poderosos se tornan. No los debilitas, por el contrario, los refuerzas. En la conquista, ¿qué estamos diciéndonos? Si nos paramos y observamos, vuelvo a la palabra de observar, si observamos estos pensamientos, ¿cómo observó también este hombre el cielo para darse cuenta que si giraba todo el rato era algo circular? Nos daremos cuenta que en esa conquista estamos reafirmando que somos seres incompletos. Es decir, que nos faltan cosas constantemente externas para sentirnos plenos, dichosos y para buscar eso que tanto anhelamos como seres humanos. Por tanto, estamos en esa búsqueda constante y externa, tocando los picos más altos de la historia de la humanidad, data las cifras que tenemos, obviamente, recogidas, de índices de suicidio, de comestibles de pastillas antidepresivas, de luchas de polaridades entre sexos, entre partidos políticos. Estamos muy divididos y estamos tocando puntos realmente preocupantes. Y desde ahí, inclusive tocando donde más apogeo, es decir, hay más enfermedades en el planeta que plantas. O sea, ya es una cosa que a mí me saca un poco del lado. Digo, o sea, es que hay enfermedades ya para todo. E incluso algunas dices, es que no eran conocidas, estaban ahí. ¿Y por qué nos afectan ahora y antes no, si estaban ahí? Hay preguntas que son de sentido común, ¿no? Entonces, parece que, como dice la medicina china, cuanto más nos alejamos, y ahí voy a conformar varias filosofías, yo hablo de fuentes, simplemente, la medicina china habla de la enfermedad como algo, es como estar separado del Tao. El Tao para la medicina china es Dios para los occidentales. Es la inteligencia o el campo para los físicos cuánticos. Es decir, cada uno tiene su palabra, ¿no? La vida para los místicos, el universo de el unicornio color, cada uno tiene su palabra. Hablamos todos de lo mismo, pero cada uno tiene su palabra. El curso de milagros dice que la enfermedad es la creencia en la separación. ¿De qué? De Dios, de la fuente, del universo, los unos de los otros. Cuando estamos separados, cuando nos sentimos separados, es cuando se genera esa ventana de pensar que somos algo diferente a la vida, que es la unidad, y empezamos a experimentar lo contrario a la vida, es decir, la muerte. Y la muerte conlleva separación, enfermedad, angustia. Es decir, no solamente es cuando te vas del cuerpo, el infierno, como dicen, en este mundo puedes experimentar el cielo o el infierno, no son lugares, son estados mentales, ¿no? Volviendo un poco así a... Yo te voy a traer... Tú párame porque yo empiezo a hablar y no paro más. Claro, fíjate, has hablado del curso de milagros, ya has empezado a hablar de estados, de la parte cuántica, del observador. Yo te sigo se me ven los ojos, ¿no? Ya estoy como, ¡guau! Le haría mil preguntas. Te voy a traer un poquito a tierra para los que estáis ahí también.
hay una cosa que me encanta de ti, bueno, o lo que yo he interpretado de lo que he leído de ti, y es que me invitas a muchos a que recordemos quiénes somos, ¿no? Por tanto, quiénes éramos y hemos dejado de ser. Eso es. Entonces, está bien, recuerda quién eres. O sea, si recuerdas, porque aprender es recordar lo que ya sé, con Pero que perdón. no sé qué sé. Claro. Entonces digo, wow, esto me pone mucho porque es, ostras, he perdido en el camino por creencias, por imposiciones, por distraimientos, como digo yo, mi esencia. Estamos en un momento en el que quizá muchos, los que estáis ahí también estáis diciendo, wow, si yo pudiera encontrar mi esencia más pura, mi autenticidad, como un punto de partida. Y ahí tú dices, recuerda quién eres, porque en ti está, y ahí el curso de milagros te lo deja clarito, en ti está el todo, tú, con perdón, tú eres Dios, tú eres la grandeza, eres tú, y tú eres parte del todo. Y me parece mucha filosofía, mucho misticismo, pero es de Es de cajón. Y cajón. es Es de de cajón. cajón, y Es de eso cajonane. me pone mucho cuando te escucho. A mí por lo menos me resuena muchísimo. Es que es para el que le resuene. Tampoco la gente dice, ¿y hay que creer en Dios para aplicar esto? No. De hecho, yo tenía un concepto de Dios, tal como nos han... Yo he ido a un colegio de curas y al fin y al cabo me santiguaba y me avergonzaba y me tapaba y tal. Cada uno tiene su historia, ¿no? Y he tenido que volver a hacer las paces con el concepto. Pero son frases que a mí me clavaron mucho, como decía, me clavaron para bien. Decía que él dice, tú no tienes problemas, pero crees que los tienes, por eso los vives. Esto ya es como un jarro de agua fría, ¿no? O sea, efectivamente, tú no tienes problemas, pero crees que los tienes. Estás eligiendo bien una experiencia humana. Ok, perfecto. Dice, el único problema que tienes es que crees que eres algo que no eres. El único problema que tienes es que has olvidado de que tú eres Dios. Y aquí es donde hacemos una pausa. Porque de cara a una mentalidad inferior, inclusive podemos llegar a comprender que es una verdad demasiado arrogante. ¿Cómo que yo soy Dios? Claro, si en Dios es al ego, efectivamente estás haciendo los de la arrogancia. Pero si conectas con esta frase y la calibramos desde un punto de vista humilde, es lógica porque al fin y al cabo, es decir, ser arrogante, imagínate que yo soy un águila y voy diciendo que me ha creado la vida como un águila porque tiene sabiduría y yo voy diciendo que no soy un águila, que soy una paloma coja. ¿Esto no es arrogante, el negar la fuente de la vida tal como me ha creado en esencia? Voy a aprovecharme de ti. Sí. Creo que también es un poco porque nos asusta la grandeza y sabemos que eso conlleva una responsabilidad que creemos que no estamos preparados para asumir. Entonces nos hacemos un poco los locos. No, es que no. Pero si tú dices, wow, yo, yo claro que soy grande, puedo, claro que sí, ¿por qué no? ¿Quién mide esto? Yo soy la única que mide. Entonces, como que, no, la paloma, yo soy la paloma coja y el otro es el águila, y que vuele el otro alto, ¿sabes? Porque igual hasta puedo Y crecer. tampoco dejamos volar al otro alto, porque nos recuerda a nuestras alturas también. Entonces queremos tirar al águila para abajo y no nos dejamos crecer. Nos incomoda mucho. Tenemos mucho miedo a nuestros propios pensamientos. De hecho, si yo empiezo a tirar bombas aquí, empezaría a decir que de lo que más miedo tenemos es del amor, no del miedo. Y que estamos muy a gusto en el conflicto, no en la paz. Es decir, estamos huyendo constantemente de eso, porque volvemos a reafirmar nuestra creencia en la idea que tenemos acerca de nosotros mismos. Y nuestra idea depende del conflicto. Por eso estamos culpando y atacando constantemente y por eso estamos buscando constantemente recursos externos para cubrir un vacío interno. Por eso el planeta se está yendo a la mierda. Somos un agujerito negro que estamos tirando de recursos constantes y no va a pasar nada que corrija el problema. Estamos al final llevando un desplazamiento del problema hacia el lugar donde no existe, que es el exterior, y dentro queda el vacío. Ahí sería lo que tú llamas el macro, y si venimos al micro que somos nosotros, ¿cómo nos podemos pillar en ese tipo de creencias cuando, como dices tú, que nos contamos esa película nosotros mismos? ¿Cómo podemos hacernos algunas preguntas para decir, ya me he pillado, que no? ¿Cómo se hace esto? Lo primero es sabiendo cómo te estás sintiendo. O sea, es una cosa muy sencilla. Las emociones, cuando veo cursos de controlar las emociones, digo, vamos mal, no hay que controlar las emociones. Es otra de las cosas. De hecho, en la escuela, que es algo que venimos desde el principio, al enseñarnos a conquistar fuera, nos enseñan, fíjate, nos enseñan a evitar las emociones, a paliarlas con pastillas o con entretenimientos, pero no nos enseñan a comprenderlas y a transitarlas. Por lo tanto, cuando tienes culpa o miedo o ansiedad, tiras de pastilla corriendo o te vades con el móvil o sales corriendo a hacer 1000 deportes y a obsesionarte con el trabajo, pero no
te abres a experimentarte y a salir de ese estado de conciencia bajito para conectar con una percepción más elevada. Por lo tanto, lo primero es cómo nos estamos sintiendo. Lo segundo, yo siempre digo lo mismo, si tu mentalidad, y aquí hay que empezar a hacer preguntas desde el inicio, si tu mentalidad, por eso lo pregunto, si tú cambias la forma de pensar, cambiaría radicalmente tu forma de vivir, ¿verdad? Es radical. Vale, y nadie te puede obligar a que pienses como piensas. Esto es una voluntad interna. La voluntad de decidir cómo quiero pensar, a qué atender, a qué creencias o a qué no atender, esto es lo que tengo que ver. A partir de ahí, si lo que yo estoy experimentando ya cuando tienes cierta edad, pues puedes mirar con retrospectiva la vida al pasado y darte cuenta si la vida que has vivido realmente te satisface o en qué áreas no te satisface. Y darte cuenta de que esas áreas no son un agente externo que te quiere joder la vida. Es decir, la vida no está en contra de ti. La propia vida, si sabe que tú eres parte de la vida, ella no va a ir a ponerte piedras en el camino para fastidiarte. En todo caso, lo que estás encontrando como oposición externa es lo que contradice el aspecto o condiciones tuyas que no están acordes con la vida. Es decir, esas experiencias están en contraposición a ideas conflictivas que tienes tú en tu mente y que por eso contrastan. En este aspecto... Cuando hay un conflicto, si algo te contrae, es porque está reafirmando una creencia que tienes que Basada no en la te conviene. separación. Basada en la separación. La separación. Esto es la famosa frase de Curso Milagros que dice, en este mundo tienes dos opciones, o querer tener razón o ser feliz, pero no puedes las dos. Tú decides. Y esto lo puedes llevar a las relaciones, a los trabajos, a lo que sea. Cuando estás discutiendo con alguien, cuando tú discutes con alguien, tú estás pensando que tienes razón. Pero con una lógica aplastante. Pero es que el otro piensa lo mismo. Y ninguno la tiene. Y ambos Porque buscaremos la creencia que corrobore mi razón absoluta, claro. claro, cada uno está reafirmando su sistema de pensamientos a través de los opuestos, de hecho. Por eso los polos opuestos se atraen, que esto si entramos en relaciones ya sería otro tema profundo de narices y muy revelador. Lo bonito de esto, Anne, es comprender que la verdad, el despertar, el elevar el estado de conciencia, es mucho más sencillo de lo que nos han contado. Y esto es lo bonito, es verdad que es que cambiar es muy difícil. Yo siempre digo lo mismo, digo, no, lo que es difícil es no cambiar y vivir la mierda de vida que llevas durante toda tu vida. Sostener esa vida sí que es difícil. Eso conlleva un esfuerzo, un gasto, enfermedades, inversión, eso sí que es difícil. La voluntad de cambio, esto es una decisión. Y a partir de ahí, obviamente, con una dirección adecuada y una voluntad recta, esto es más fácil de lo que nos han contado. Pero fíjate, y esto es lo que pasa, ¿no? Tal como explica un doctor David Hawkins, y ahí es donde aparece esa idea de separación, él habla como de esa divinidad, esa conciencia universal, como explica también el curso de Milagros, que como curiosidad quiso experimentarse o tomó punto de encuentro con el mundo de la forma, es decir, creó la vida en el mundo de la forma. La vida es la conciencia, esa frase de pienso, luego existo, estamos llevando al nivel recto, al nivel adecuado, ¿de dónde nace la vida? La vida es pensamiento, no es cuerpo. No dice siento, luego existo, ni me muevo, luego existo. No, es pienso, luego existo. Por lo tanto, eres conciencia y fuiste creado a imagen y semejanza de tu fuente. Por lo tanto, imagen es pensamiento, semejanza de la misma calidad de. Tienes el mismo poder de crear que esa fuente, para bien y para mal. A partir de ahí, si esa conciencia, y aquí viene una parte muy profunda y ahora vamos a ir a tierra, porque si no nos vamos al abstracto y quiero aterrizar en el mundo terrenal. Pero para hacer este recorrido, si de repente tú como conciencia, como ese pensamiento, de repente tomas esa parte de querer experimentarte como un cuerpo, esa conciencia pone el foco en el cuerpo y hace el desplazamiento de identidad. Es decir, empezamos a identificarnos con el cuerpo. Y dejamos de comprender. Por eso todos anhelamos la paz y la plenitud. Si la anhelamos es porque de algún modo la conocemos. No puedes anhelar algo que no conoces. ¿Verdad? Si la conoces, la tienes. Y si la conoces, la tienes. Y fíjate cómo dice el curso de Milagros, dice, tienes la paz y la salvación más cerca que tus propias manos porque está en tu mente. ¿Me dejas hacerte una preguntilla antes de que sigas? Sí, por favor. Para que me corrijas, ¿eh? Has dicho... no quiero que se me vaya. Conciencia, pensamiento. Todo parte del pensamiento. Antes del cuerpo está el pensamiento. Antes de la forma está la proyección del pensamiento. La intención también, si quieres, ¿no? ¿Tiene algo que ver eso con poner mente? Porque de repente me ha saltado el resorte de, poner mente chungo.
Entonces, antes de que sigas, quiero desbloquear eso de poner mente chungo porque igual te he entendido mal. Claro, es que poner mente chungo hay que diseccionar efectivamente. Una cosa es la consciencia, que tiene una voluntad creadora y de repente, como es una mentalidad infinita, como el curso Milagros te dice también claramente, dice, tal vez creas que mover montañas es una hazaña muy difícil para la mente. De hecho, es una hazaña insignificante para la mente, pues la mente ha sido creada para crear mundos. Así te lo pone. Y tú dices, vale, una idea que es muy, muy de la guerra de las galaxias, es muy omnisciente, ¿no? Y es muy, muy amplia. Y tenemos que bajar a tierra, repito. Hay una mente o una conciencia que tiene la decisión creadora de querer experimentarse de una forma, en el mundo de la forma, de las infinitas posibilidades que tiene una mente creativa infinita y eterna. Y aparece el mundo de la forma. Vale, ahora el meter mente es pensar desde el pasado la información del ego y racionalizar todo y, repito, querer hacer lógico lo que no hemos comprendido. Y ahí hacemos bypass espirituales y toda la parte de información que queremos tirar de aquí de la Wikipedia mental nuestra siempre procede del pasado y eso es el querer tener razón. Por eso, lo mejor es, cuando nos preparamos mucho las cosas es cuando nos salen, cuando te quitas de en medio y permites que esa intuición vaya hablando, que todos somos un canal muy bonito para poder expresar lo que la verdad quiere que expresemos y así aprenderlo nosotros también, es cuando aparece esa otra mente. Es decir, hay una mente errada y una mente recta dentro de nosotros. No tenemos que asociar que meter mente es malo, porque entonces también estamos condenando la mente recta que existe en nosotros, que es en términos más así se llama el ego y el Espíritu Santo, se puede llamar, ¿no? La verdad o la ilusión, el sentido común o el estar talado mentalmente, ¿sabes? Entonces, hay dos mentes dentro de nosotros que todos conocemos. Sí, y la que nos lleva desde esa intuición a la verdad que ni siquiera conocemos y la que ya decidimos por los datos que tenemos adquiridos, pero que quizá no son los que se deben utilizar, sino que delegar un poco en aquello que no conocemos como nuevo para poder descubrir nuevos caminos, ¿no? Sí. Confiando. Y hay muchas formas de ir entrenando esa mente, porque repito que hemos dejado de escucharla. Y todos hemos visto la imagen de Homer Simpson con el angelito y el demonio. Aquí tienes a las dos mentes, ¿no? Hay una que te habla de que el otro, tal como trates al otro, así te tratas a ti. Hay otra mente que dice, no, no, quítale lo que él tiene para tú ganar, ¿no? Es decir, hay una contradicción dentro de nosotros. Por eso digo, yo siempre digo que el ser humano está como un avión. Estamos tarados, estamos divididos. Tenemos dos formas de pensar que están luchando la una con la otra. Vale. Entonces, una te habla de búsqueda externa y otra te habla de búsqueda interna. Una te habla de que todo lo que das es a ti mismo al que te lo das y otra te habla de que todo lo que das lo pierdes y todo lo que obtienes lo ganas. Esa es la creencia en la escasez y la otra en la abundancia. Es decir, son dos mentalidades totalmente antagonistas entre sí. Son dos estados de mentalidades y obviamente cada uno, si tienen objetivos distintos, también te van a llevar a experiencias distintas. Y fíjate, ¿y ahora cómo representamos esa parte abstracta en el mundo del cuerpo? Porque, como tú dices, la consciencia es una cosa, vamos a bajar un poco a tierra, que si no nos vamos a quedar mucho en las nubes. Y a mí me gusta también bajar la tierra, soy terrestre, que parezca que no. Cuando estamos hablando de estas dos mentalidades, si te das cuenta, en la vida es la verdad o la ilusión, la vida o la muerte, el día o la noche, la paz o el conflicto, la abundancia o la escasez. No hay abunescasez, ni hay amor y miedo. No hay una escala de grises. En términos mentales, tomas una decisión en base a un estado de conciencia o a otro, no hay más. ¿Sí? Son pensamientos rumiantes que hablan de la separación y del conflicto o pensamientos rectos que hablan de la unidad y de la salud y de la paz. No hay más pensamientos. Yo cuando digo a la gente, ¿cuántos pensamientos hay? Hay miles de... Hay solo dos pensamientos. Dos. Uno que procede de la fuente del miedo, otro que procede de la fuente del amor. Y el amor tenemos que comprenderlo como un estado de conciencia. Es como ese jardín del Edén, ese estado de conciencia mental que precede al que estamos, donde no había ninguna idea de separación, ni de culpa, ni de miedo, ni de escasez, ni absolutamente nada. El pensamiento cobra el pecado hecho carne, ¿no? Es la idea de separación. Si te vas a la física cuántica, la mente, te dicen que la mente no está aquí dentro, como nos han enseñado siempre. Fíjate, y aquí vamos a darle la vuelta. Como dijo un sabio, si quieres que emprendes el mundo, tienes que dar la vuelta como un calcetín. Vamos a ver el mundo de una forma distinta. Estamos jugando, ¿ok? Imagínate
que en lugar de que tu mente esté dentro de tu cerebro, invertimos los papeles. Vamos a entender que el cuerpo es lo que se encuentra dentro de la mente. Tu cuerpo es una proyección, es una idea. Una idea que, repito, en la física cuántica, si empiezas a abrir los átomos, se dan cuenta de que siguen abriendo, aparecen unos quarks. Es decir, es un campo de energía por el que pasan miles de millones de partículas a diario como si fuese humo. No es algo sólido. Es un 99,9% de campo vacío. Entre comillas, vacío, es un campo de información. Sí. Por lo tanto, al ser un campo de información, de algún modo también es alterado por el observador. Tu cuerpo es la consecuencia de tu consciencia. Tu cuerpo no puede, no es autónomo, no puede responder sin una mente. No puede enfermar sin una mente. Seguimos jugando. No puede enfermar sin una mente. Si nos casamos a esta idea, no puede enfermar sin la mente, no puede vivir sin la mente, no puede sanarse sin la mente, no puede morir sin la mente y no puede vivir sin la mente. ¿Ok? Porque no es. Porque no es una respuesta de la mente. Y hay gente que dice, bueno, la enfermedad, ¿tú crees que la enfermedad, el 100% es mental? Digo, yo creo que sí. Y aquí es donde hay gente que se echa las manos a la cabeza y hay gente que no. Pero yo sigo siendo el valiente que está tirando el balón de la Tierra es redonda. Y la gente, por ejemplo, llega a decir, bueno, yo entiendo que la ansiedad genera afecciones. Hasta un doctor, María Alonso Puig, dijo en una conferencia, el 90%, sino el 100%, procede de la mente. De la enfermedad procede de la mente. Y él, obviamente, dentro de lo que está, pues yo creo que de algún modo tiene que ajustarse, ¿no? Hay uno que pone envejecer, el doctor David Hawkins, fíjate qué definición le da más bonita al envejecimiento, que dice que el envejecimiento es la forma en la que la mente hace que el cuerpo envejezca para que no nos dé pena dejarlo. Está bien la interpretación. Sí, porque si no estamos muy apegados constantemente. Esa parte de enfermedad, hay gente que dice, ¿y cómo puede ser posible? Entonces, un virus, el COVID, ¿no es la causa fuera? Por ejemplo, y pongo el COVID, que es lo último. Y yo digo, la causa de la enfermedad nunca puede prevalecer de fuera, de dentro. Por lo tanto, fíjate, estuve con un homeópata y el homeópata me decía, ¿y tú cómo has aprendido a enfermar, Jorge? Digo, qué pregunta más interesante. ¿A qué te refieres? ¿Cómo has aprendido? Dice, y digo, hombre, yo pues pillo una gripe cada año. Dice, así has aprendido, a través de los virus. Hay gente que aprende a enfermar a través de las bacterias, que es el estómago. Digo, anda, yo fíjate que mi mujer no pilla un virus nunca. Ha pasado el COVID inocuo. Yo no. Entonces, no es el virus. Igual que mi suegra sí pilla virus y mi suegro, yo nunca le he visto en la cama con fiebre. Entonces, la causa de la enfermedad, la causa del síntoma no está fuera. Es nuestra consciencia cuando entra en acto de presencia con un entorno, ahí entra la epigenética, un montón de cosas, pero y ahí aparece un síntoma, una respuesta que se da a través del cuerpo. Si la causa fuese el COVID, el 100%, y esto sí que es ciencia, el 100% enfermaría. Por ejemplo, demostrado científicamente es que el agua hierve a 98 grados cuando está a nivel del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una causa y un efecto. Pero no está demostrado que todo el mundo que tiene COVID enferme. Por lo tanto, la causa no es el COVID. ¿Dónde viene la causa? Y ahí hay que hacerse las preguntas. Para eso ya están los médicos, ya está la ciencia. Nosotros lo que sí podemos decir, porque os he escuchado a todos los que sabéis de esto, es que tanto en cuanto seamos conscientes de nuestro pensamiento y sepamos que eso afecta a nuestra emoción y que la emoción afecta también a nuestra biología, podremos ser bastante dueños de nuestra salud y cuidarnos al máximo posible. Y eso es simplemente siendo honesto con uno mismo y siendo consciente de que nuestros pensamientos afectan a nuestra emoción y que nuestra emoción es una representación corporal del pensamiento y que estalla, que explota a cada uno por donde le sale, pero que eso tiene mucho que ver. Todo se manifiesta. Por eso todos los tratamientos que damos, que benditos sean, porque sin ellos siempre digo lo mismo, sin los medicamentos, pero bien usados, porque nos tomamos medicamentos para todo. Y esto ya están las industrias haciendo de las suyas. Es decir, si te estás muriendo y tomarte un antibiótico, pues sí, te lo tienes que tomar. Pero todos los anuncios que ves es, te duele la cabeza, toma Alcidol, te duele no sé qué, toma, y es todo pastilla, 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 pastilla. Estamos, de verdad, idos. Y ahí es donde entramos ya en el cuerpo, que es, ahora vamos a comprender el cambio climático y todo, ¿eh? Yo creo que en esta charla voy a intentar abarcar todo eso también, de nosotros hacia afuera, ¿no? Del cielo al cuerpo y del cuerpo hacia el exterior. Es un buen recorrido, ¿no? Bueno, qué bueno. Cuando estamos, por ejemplo, dentro del cuerpo, fíjate, ahora representamos esas dos mentes, repito, son antagonistas, ¿ok? Esa mente del espíritu, esa mente del ego. Son antagonistas, es decir, no están de lo único que están de acuerdo es que quieren que recuerdes, o sea, que les hagas caso en base a quién eres. Esa es la única parte que tienen. Cada uno te quiere contar quién es. Quién eres, perdona, ¿vale? Por lo tanto, tú eres el observador, el que tomas decisiones a quién quieres escuchar. Ahí está tu poder, ese es el libre albedrío. Ese es nuestro libre albedrío. ¿A quién quieres? Pero los cambios tienen que ser internos, no externos. El ser humano, ¿qué intenta hacer? Cambiar constantemente. Cambiar constantemente.
el exterior para hallar paz interior. Y yo pongo aquí una frase y es asociar cambio externo o corrección externa con paz interior es un síntoma de locura. Repito, asociar corrección exterior con paz interior es un síntoma de locura. Lo exterior es la respuesta de tu estado de conciencia. Por lo tanto, si quieres cambiar algo de fuera, tienes que cambiar la percepción que tienes acerca de lo que ves. Es el cambio interior lo que va a dar paso al mundo que estás viendo. Es como dice el doctor Kenneth Wapnick. El mundo externo es el reflejo de una condición interna. Por lo tanto, todo intento de cambiar lo que estás haciendo externamente es reafirmar que lo exterior es la causa de tu paz o de tu falta de paz. Y no vas a parar de intentar cambiar en la pantalla de cine lo que no te gusta en lugar de ir a la cinta y cambiar la película si es que no te gusta. ¿Entendemos la metáfora? Sí, me encanta esta, porque la peli que estamos viendo es la que proyecta nuestro ser, por decirlo de una forma. La proyectamos a través de nuestro lenguaje, de nuestras actitudes, de nuestro día a día. Lo que no sabemos es que estamos dentro de la peli. Entonces, claro, estamos dormiditos, estamos en el sueño de Adán. Hagamos esa segunda posición, esa tercera posición en PNL, ¿no? de metaposiciones en PNL, ¿no? Salgamos a tercera, observemos para poder cambiar la bobina. Y luego, si queremos, entramos otra vez en la peli. Pero ser conscientes de que lo que estamos viendo, lo estamos viendo, dirigiendo, proyectando desde el bagaje que tenemos, con la información que tenemos y con las herramientas que tenemos de iluminación, de guionización. Y además muy literal, Anne, te lo juro, cuanto más te dedicas a esto, yo en los cursos y en todas las asistencias que hago a lo largo de más de una década, sobre todo dedicado a esto. Anteriormente era más la parte de inteligencia emocional, todo esto que es la base, la psicología, pero luego, una vez que ya te metes en la profundidad del curso de Milagros, que es una década, te pega en la cara, pero de una forma. Es decir, yo cuando pregunté hace más de una década, digo, se lo decía a uno de estos, un maestro del curso hace tiempo, ¿no? Y decía, digo, Andrés, digo, ¿cómo puede ser posible que yo quiera tener pareja y no tenga? Y dice, eso es mentira. Y claro, esto te revuelve mucho cuando te hablan así de uno mismo. Y digo, ¿cómo que es mentira? ¿Me vas a decir a mí lo que yo siento? Y dice, es mentira. Y me decía, Jorge, es mentira. Y yo entiendo por qué la gente se agita mucho cuando viene a un curso mío. Que al final se lo digo, al principio me vais a idolatrar, luego me vais a odiar y al final me amaréis, que es una frase de Jesús de Nazaret, que viene muy bien para comprender. Digo, yo no voy a cambiar, sois vosotros los que vais a cambiar la mentalidad. Es decir, esa proyección de rabia y de odio. Esto es un sistema de defensa que tiene la mente. Yo no me voy a ofender por ello. De hecho, me expongo a ello y antes iba buscando aplausos y ahora voy buscando eso. Digo, si no estás sacando la proyección del odio, la rabia o la lágrima, no estamos tocándome ella. Y es ahí donde, porque hay que despejar el camino a la mierda para recordar lo que somos. Hay que estar dispuestos a mirar a la locura de frente, para darte cuenta, cuando el loco se da cuenta de que está loco, toma conciencia, deja de estar loco. Ese es el primer paso. Ya has hecho consciente la locura, por lo tanto, ahí está una brecha de la cordura. Estás haciéndote cargo de eso. Como tú has dicho, el primer paso es darte cuenta de cómo te estás viendo. Claro, porque entonces dejas de ser inconsciente. Si dejas de ser inconsciente, en vez de tomar decisiones reactivas, inconscientes, como estamos acostumbrados, puedes tomar una decisión consciente. Pero de nada sirve meterme mantras positivos constantemente si no estoy dispuesto a meterme dentro y mirar un poquito la mierda que he tapado bajo una alfombra de oro o bajo el entretenimiento. Si no miramos dentro, nuestras sombras no pueden salir, obviamente, literalmente nuestras luces. Hay que hacer un acto de presencia y de responsabilidad aquí. Entonces, dentro de todo eso, empezamos a elaborar esa particularidad. Y a partir de ahí es como empezamos a caminar, ¿vale? Vale. Volviendo al tema, que si no se me van las ideas, al tema de la representación de esas dos mentalidades dentro del cuerpo. Cuando estamos en la búsqueda externa, que es a lo que el curso de Milagros llama enfermedad, cuando estamos en esa búsqueda externa, estamos en dopamina. La dopamina, y vamos a tocar la parte más fisiológica, la dopamina es la que es como una hormona que necesita cada vez más estímulo para poder activarse. Pero mientras se va estimulando, sobreestimulando, va generando también un cuerpo calloso para protegerse de tanta estimulación. Por lo tanto, cuando tienes las primeras experiencias, se activa la dopamina de una forma impresionante. Y de ahí es la estimulación. El móvil genera una dopamina increíble. El consumo de compras, lo mismo, te genera dopamina. Pero llega un punto en que cada vez necesitas más de eso para seguir activando. Y llega un punto que cuando ya hay demasiado cuerpo, se crea lo que se llama una adicción. El placer, al final, te lleva a generar esa dopamina.
y es venenosa, al fin y al cabo, tanto dopamina. Es la hormona del placer y es la insatisfacción plena, ¿sí? Y siempre se activa con la búsqueda externa, nos quedamos con esto, ¿ok? Esa es la máxima del ego, busca, pero no halles. Ahí está la mentalidad del ego a través de la dopamina creando de lo suyo. Por otro lado está la famosa serotonina y oxitocina. Esta no puede darse con nada externo, ni con ningún recurso externo. Solo se puede dar desde el interior de nosotros mismos. Esto está científicamente demostrado, esto no es una invención. O sea, tú junto espiritualidad con un poco de filosofía, con un poco de ciencia, lo meto en una baticao y así tenemos para todos los públicos, para que entendamos que estamos todos hablando de lo mismo, que un Jesús de Nazaret ya comprendía lo que a día de hoy llaman la epigenética, que de ahí dijo, si perdonas tus pecados, liberas hasta la cuarta y la quinta generación. Ahora te vienen a decir que la epigenética, cuando tú tienes un trauma de tu abuelo, tú puedes experimentar también esa información del mismo modo que experimentas la información de ir a la teta de mamá, que es un acto de supervivencia cuando naces y nadie te lo ha dicho. Tu cuerpo lo hace, porque esa información, tanto la buena como la mala, van impregnados en nosotros. La serotonina o la oxitocina, lo mismo. Es algo que solo se busca solo se da desde un recurso interno, no externo. Y esto es lo que te da un sentido de plenitud. Esto es lo que te da una salud. Esto es lo que te da un sentido de unidad. Y ahí está la parte del espíritu, ¿no? Es decir, la creencia en la separación es buscar constantemente fuera aquello que creo que me falta. Esto es en las relaciones también. La gente cuando dice, yo mi relación es de amor, no, tu relación, voy a decir un bombazo, tu relación es de odio especial. Tu relación la has creado a ver si ya estáis en Para una los que evolución. estáis por ahí y no conocéis a Jorge, es que los zascas son así, pero molan. O sea, no pasa nada, ¿eh? Son zascas creativos. O sea, a Claro. mí esto me gusta porque no lo hace con ánimo de llevarse ninguna medalla, sino te lo va dejando ahí medio jocoso, medio yo ahí te lo dejo. O No, sea, que si quieres dejarme llevarme medallas, diría frases muy bonitas y de estas que por te eso te levantan de las digo. y te motivan, pero esto te Es hace así, pensar, ¿no? es así. ¿Por De qué, odio por qué, especial. sí, por qué son relaciones de odio especial? Solo tienes que ver el sufrimiento que conllevan las relaciones en el mundo. 7 de cada 10 relaciones rompen, muchas de forma traumática y encima el otro 30% sería digno de estudio. Vale, dentro de todo esto, oxitocina, cuando más se activa la serotonina, más se apaga la La dopamina. dopamina. Y viceversa, no se dan a la vez. Es que es realmente curioso, porque hasta el curso de milagros te lo dice de una forma muy celestial o muy metafísica, y si vas a la física, vas al cuerpo, responde en perfecto equilibrio también con ¿Has eso. dicho cómo se despierta la dopamina? Yo te voy a hacer preguntas de rubia porque hay mucha gente que igual está más perdida, ¿vale? Venga, Pero ¿vale? ¿cómo podemos despertar la serotonina y la oxitocina? ¿Cómo podemos trabajarla, invertir tiempo, energía y amor en que eso florezca en nosotros? ¿Cuáles son las actividades, los ejercicios, las preguntas, cómo se lleva a lo cotidiano? Lo primero, claro, para esto, que es una pregunta muy fácil, pero muy compleja de responder, porque si estamos muy acostumbrados a una educación, eh, la gente quiere una respuesta rápida para curarse. Y lo que hace falta es una educación, Anne. Lo que hace falta es que la gente desaprenda lo que ha aprendido y para esto hay que estar dispuesto. Por aquí Ahora, dice, meditando, pues por ahí quiero. Solamente sí, quería sí, invitaros a sí, acordaros de sí, cuál puede no. ser el Puedes camino, ¿vale? meditar y la meditación conlleva muchas cosas, conlleva muchas partes positivas. Si tú tienes un estado de conciencia equilibrado y te pones a meditar, obviamente te va a ayudar a elevar un poco más el estado de conciencia y te vas a sentir muy bien y te va a dar más concentración, más estado de presencia, vas a activar más la parte prefrontal izquierda del cerebro, que es la inspiración, la serotonina, todo esto efectivamente la activas. También hacer actos altruistas activa muchísimo esa parte. Es decir, y digo actos altruistas, no vale de nada dar a tu amigo sabiendo que te van a dar las gracias y vas buscando ese reconocimiento. Por eso digo actos altruistas en forma de anonimato. Es decir, da cosas a los demás sin que lleve tu firma. Esto activa mucho esa parte de serotonina, porque al estar dando al otro, es decir, cuando compartimos es cuando se activa la felicidad. Cuando estamos intentando conquistar el exterior es cuando aparece una enfermedad. Y de ahí fíjate que esto es lo que han hecho las industrias, Anne. Es la sociedad de la felicidad, que llamamos sociedad de la felicidad, que es la que conocemos, nos ha engañado. No es la sociedad de la felicidad, es la sociedad del placer y de la evasión del dolor. Total, ¿Me entiendes? total. Y aquí es donde lo vemos. Decimos, ostras, es que nos incitan. Y claro, obviamente, ¿por qué no lo meten? ¿Por qué no esta educación, que es una educación donde nos llevaría... Yo estoy, y tengo garantía, que si esta educación la aprendiésemos no nos haría falta ni el BOE. Solo con aprender una frase que calibra el curso de milagros, todo lo que das te lo das a ti, con comprender no lógicamente, integrar esa frase, no harían falta leyes, porque estarías comprendiendo que el sufrimiento de uno es un problema tuyo también. No quiere decir que tú seas el responsable de las emociones de los demás, ni el salvador,
pero entenderías que tendríamos que cambiar la visión del otro y verle con más compasión y no con tanto juicio. Entonces, dejarías de robar, o al que roba le verías con otra compasión y ayudarías. Al que parece que cuesta más dar amor, no nos costaría, porque sabrías que ese amor que estás dando te lo estás dando a ti. Es decir, habría una sinergia, ¿sí? Una simbiosis de transacciones que nos llevaría a generar oxitocina, un sentido de unidad, y actuaríamos de una forma totalmente distinta. Pero obviamente, para el sistema en el que nos encontramos, no les conviene que nosotros elevemos nuestro estado de conciencia, porque si dejamos de necesitar y de ansiar cosas externas, dejamos de comprar, dejamos de ir corriendo a seguir a un partido político o al otro, dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos una educación, efectivamente, ¿cómo se cambia? Pues tenemos que reaprender, sabiendo que si no aprendemos, si no nos reeducamos, el camino que vamos a llevar a cabo va a ser el mismo que hemos llevado siempre. Y esto sí lo conocemos. Es decir, pensar y tener esperanza de que pensando como estás pensando, al final vas a encontrar tu príncipe azul o tu principesca dorada, que te va a venir y que al final vas a vivir en un estado del Edén, es una absurdez tan aguda. Entonces, la paz mental es claramente una cuestión externa, interna, no externa. Tanto tendremos que aprender a trabajar eso. Y a través de información basada en el conflicto, en el juicio, por mucha información que compartas desde ahí, no puedes hallar la paz. Hay que darla muchas veces para saber lo que es, ¿no? Estoy apuntando cositas aquí para luego. Lo siento, estoy tirando un petardo aquí. Que va, me encanta. Estoy on fire y se me encienden porque inspiras mucho y vas... Yo desde la primera vez que te escuché dije, ¡buah, Dios! Me gusta todo. Y tengo un montón de ideas para preguntarte, pero bueno, ya hemos pasado del pensamiento, de la mente, a la parte corporal, al sentir, tengo muchas ganas de hablar contigo de la psicosomática, de la lealtad al clan, del psicoanálisis, de las lecciones, de las lecciones que nos dan los momentos dolorosos de la vida. Se me ocurren muchas cosas, pero te voy a dejar que tú vayas contando y yo te voy Pues, también. no, yo tiro también. Mira, hablando de cuando has dicho cómo sé, yo tengo una forma muy plausible y muy demostrable también de cómo una persona puede salir de un conflicto. Dice, ¿cuánto se tarda en cambiar? Digo, un instante. No puede ser, 3 años tarde yo. No, tardaste un instante, pero reservaste 3 años a la incertidumbre y al miedo. Es decir, aferrarte a querer tener razón. Fíjate, otro dato científico, y aquí vamos a juntar esa parte de un Jesús de Nazaret histórico, ¿ok? Que hablaba del perdón, amaos los unos a los otros como ellos se amaban, hablaba del perdón, pero el perdón real, no el perdón del ego que conocemos. El perdón es liberar a tu mente de los pensamientos que están enganchados al pasado de sufrimiento. Es decir, una persona que a mí me viene a la consulta y me dice, oye, es que a mí abusaron de mí, y tengo una rabia, digo, ¿hace cuántos años? Hace 40. Digo, ¿y para qué? ¿Para qué quieres castigarte tanto? No, la frustración que tú llevas, cagarte en él durante 40 años es envenenarte a ti mismo. Entonces, perdona por ti si quieres, pero libérate, empieza a bendecir a esa persona. Es decir, piénsala desde una bendición. No puedo, pues sigue sufriendo. Vale, fíjate, si nos vamos a la ciencia, para que entendamos esto, ya se ha demostrado que cuando tú vas al momento traumático de tu vida, y esto es la parte que llevamos a cabo en el instituto, cuando tú vas al momento pasado traumático, ¿el desafío cuál es? Que están escondiditos. Es decir, cuando hay un trauma, la mente para mantener un equilibrio lo que hace es lo esconde en el inconsciente. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, no es cierto. Ojos que no ven, mente que está condicionada en el presente constantemente. Es decir, ese trauma, cuando lo escondes en el inconsciente, no desaparece. Se queda archivado, pero te condicionan tus decisiones presentes. Es que tengo conflictos de pareja. ¿Por qué tienes conflictos de pareja? Es lo que decía, cuando se me olvidó la historia. Cuando yo decía a la persona, quiero tener pareja, dice, tú no quieres tener pareja, Jorge. Es literalmente imposible que vivas una experiencia externa a tu mente. La pregunta es, ¿por qué estás evitando, por ejemplo, tener una relación? Esto fue hace 12 años, o hace 15 años. Y digo, claro, ahí te pega un shock. Digo, entonces, y ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, cuando comprendemos esta parte, fíjate que ya se ha demostrado científicamente que cuando tú sacas ese hecho traumático, y ahí la frase, por sus frutos los conoceréis. Los frutos es el manifiesto, es tu vida, tus síntomas, tus relaciones, tu trabajo. Los frutos, lo que se ve. Les conoceréis es el estado de conciencia. Por sus frutos les conoceréis. Es decir, los resultados que tú tienes, desde ahí podemos hacer como Hansel y Gretel, coger eso como miguitas e ir a un camino, al pasado donde está, en ese hogar, ahí se encuentran los problemas. Ahí está la raíz. Cuando vamos a la raíz es cuando podemos
ese pensamiento o recuerdo traumático, cambiarlo y corregirlo con un sentido plausible por un recuerdo compasivo. Y aquí viene la parte que a mí me encanta. Esto ya se demuestra científicamente cuando eso se da a tiempo real, Claro. Anne, a tiempo real, cambia la neuroplasticidad de tu cerebro y se abren nuevos recorridos neuronales. Esto ya se ha demostrado también. Y esa es la verdadera aplicación del perdón. A tiempo real. ¿Qué significa? ¿Que vas a empezar a ver elefantes rosas y un mundo de colorines? No, vas a volver a ver la misma vida, van a venir las mismas personas, pero ante el mismo problema, tu mente te va a dar nuevas respuestas no condicionadas por el pasado y van a ser más constructivas y más inspiradas. Vale, permíteme que te haga aquí una pregunta muy técnica y es, ¿cómo se hace técnicamente volver a esa situación? Primero, ¿cómo detectas que es ese momento en el que mi abuela me dijo, tu madre es una descastada? O las mujeres, que, lo que sea. ¿En qué momento? O sea, ¿cómo sabes, primero, que ese es el momento que a ti te marcó? Quiero que me cuentes un poco el camino, o sea, por encima. Y después, una vez que llegas ahí, hay un momento de rendición que tú como profesional lo ves, le acompañas, le arropas a esa persona y sabes que a partir de ahí va a ir más libre de peso y que va a ser más libre, ¿no? Pero ¿cómo se hace saber qué es ese, cuál de los acontecimientos de mi vida es el que está marcando mi conflicto actual? ¿Cómo se detecta eso? Porque, fíjate, hay una frase de Curso de Milagros que a mí me gusta mucho que dice que nunca te relacionas con los cuerpos de los que están ahí, te relacionas con los cuerpos de los que no están ahí. Ya esto nos da una pista. Luego hay que tener, obviamente, ya una experiencia, un bagaje y práctica como todo. O sea, yo cojo un piloto y digo, ¿cómo vuela, macho? Coño, ¿por qué he hecho horas de práctica? Pues eso es lo que al final te da esto, ¿no? Y cada uno tiene su habilidad. Entonces, a mí no sé por qué, pero se me da muy bien pillar las cositas del ego muy rápido, ¿no? Entonces, al final es poner un poco de creatividad y ver el sentido que tienen las cosas. El otro día había una mujer que me decía, pues yo tengo una hernia en el estómago y digo, háblame del momento en que salió esa hernia. Y dice, no pasa nada, digo, esto no puede ser, es mentira. No, ¿cómo? Digo, es mentira, no puede ser. Siempre que hay un ¿Cuándo la síntoma, tienes y qué pasa? hay un estresor activante y hay uno programante. Este es el activante. ¿Qué pasó? Bueno, a lo mejor es porque tenía un problema cervicales, me echaron de casa, o sea, me despidieron del trabajo y tuve que irme a mi casa. Digo, vale, ¿y eso te parece poco? Claro, tirando antes le pregunté por la madre y la mamá había sido ama de casa, no había trabajado. Porque yo digo, una hernia es un esfuerzo, entonces el cuerpo está representando un esfuerzo y lo que te dice tu hernia es que no puedes cargar peso. Total, que empiezo a tirar del hilo y veo que la mamá pues dice que fue huérfana desde pequeñita y tuvo 7 hermanos a los que cuidar. ¿Te parece poco peso emocional? Entonces, para esa mujer, ser ama de casa no es lo mismo que a mi abuela, que fue ama de casa pero estuvo muy contenta. Para esta mujer, en su epigenética, ser ama de casa es cargar con un peso abrupto y condenarse dentro de ella. Las 5 hermanas con migrañas, por cierto. 5 hermanas con migrañas que es un sobreesfuerzo intelectual intentando vivir fuera de casa para no tener que volver a repetir la vida que vivió su madre. Entonces, obviamente, esa epigenética, una vez que se despide y entra en casa, sale una hernia para que no cargues peso. O sea, yo hay cosas que voy viendo en la mente que, Dios, que me parecen fascinantes, ¿sabes? Aquel que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Entonces, ¿cómo se ve? Pues con un poco de agilidad, con un poco de creatividad Yo y haciendo te he visto preguntas. en acción, ¿eh? Te he visto en acción Sí, y observas, dejas, escuchas con la mirada, ves la reacción corporal. Fue muy bonito y muy emocionante verte y, ostras, me sentí muy compasiva conmigo misma a través de ese momento, porque también identifiqué cosas en mí. Fue muy chulo, ¿eh? sí, es revelador. Y me apetecía preguntarte eso, ¿no? Para que la gente también entendiera un poco que siempre hay en en nuestra biología recuerdos que saltan a través de expresiones, pues eso, ¿no? Pues eso, tengo una carga, tengo algo que me pasa, entonces de repente detectas un momento de tu vida. Yo tengo, porque lo he hecho ese trabajo, 2 momentos importantes pues que dieron con por qué yo soy como soy y una vez más saber quién soy, ¿no? Y qué Sí. soy y para qué estoy, ¿no? Y esa es la parte bonita. Para recordar quiénes somos, para experimentar la Tierra redonda, tenemos que darnos cuenta de lo que no somos y dejar de usarlo. Es decir, tenemos que liberarnos de lo que no somos, que es la idea de pequeñez, la idea de victimista o de víctima, la idea de injusticia. 2 estudios más te saco. Fíjate, en la Universidad de Harvard, un seguimiento de 80 años, Anne. Universidad de Harvard.
se dan cuenta de que nuestras conexiones y vínculos afectivos de nuestro pasado, las conexiones y vínculos afectivos del pasado, están relacionadas directamente con nuestras enfermedades en el presente y nuestras relaciones. 80 años de seguimiento en la Universidad de Harvard. Esto lo sacó Robert Waldinger, que es el psiquiatra y maestro zen de la universidad. Cuéntanos un ejemplo, por ejemplo, para que los que no sepamos entendamos mejor en qué se podría traducir esto, como acabas de poner el ejemplo. Pues que es muy fácil, que la gente que tenía un conflicto con su madre hicieron un seguimiento y el 91% de esas personas tenían enfermedades como cáncer, diabetes, tal, y los que tenían una relación buena no lo tenían. Entonces empezaron, después de 80 años, a hacer muchas asociaciones. También se puede ver, igual que la Universidad de Hawkins, también hizo otro estudio a 1.100 estudiantes y calibró un poco lo mismo, que la tasa de cáncer tenía una relación intrínseca con la afección que teníamos dentro de tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente que ha nacido en una familia desestructurada está condenada a enfermar y no puede hacer nada? No. ¿Cuál es la buena noticia? Que la estructura, la desestructura la tenemos dentro de la mente. Es decir, llevar a cabo un acto. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho y es, si tienes una relación de pareja, tienes una mujer y te va mal con la mujer, hay muchísima relación con la relación que tienes con tu madre a través de esa mujer. Hay muchísima relación. Va intrínseca. ¿Por qué? Porque el ideal o, digamos, la referencia que tienes tú del arquetipo de la mujer, en este caso yo, ¿sí? Lo aprendí en casa. Entonces, si por ejemplo una madre, imagínate, porque vive su historia, de repente ve que no puede y rompe la relación, el niño, ¿qué va a generar? ¿Un síntoma de confianza o de desconfianza ante la mujer? De desconfianza. Me ama mucho y nos ha dejado. Cuando es adulto ese niño, obviamente, que sigue siendo un niño en cuerpo de un hombre, va desde una desconfianza inconsciente con las mujeres. Y empieza a ver el móvil, empieza a tener un ataque de celos y parece que es un obsesivo y no se da cuenta que hay un niño que experimentó una ruptura, una mamá que no podía más, dejó la relación, pero eso genera un impacto. Y con esto no quiero decir ahora que las madres o los Eso, padres se sientan culpables. Por eso. favor, mis padres fueron separados. Vamos a volver a la apreciación del principio. No es impositivo, no es todo generalizado, sino que puede suceder, que es comprensible, que si esto sucede y si ha tenido estos antecedentes, que se aten cabos. No Exacto. quiere decir que una... Que la mamá también está, y de algún modo yo siempre digo lo mismo, hasta los hijos eligen a sus padres para venir aquí. O sea, yo pienso muy así. Entonces, todos tenemos una experiencia que aprender en este mundo y tenemos el escenario perfecto. A partir de ahí no hay juicio, simplemente hay aprendizaje. Mis padres son separados, un padre alcohólico y una madre que no viví con ella. Y yo he tenido que hacer un trabajo de perdón impresionante y esto me lleva cada vez a tener más plenitud, más sentido de abundancia, más inspiración. O sea, y porque tomas conciencia de ello y has hecho tu trabajo de niño interior, de abrazar, de entender, de aceptar, se rompe esa lealtad al clan y no se repite el patrón, sino repetimos patrón y se vuelve a vivir porque nosotros honramos a nuestro clan y inconscientemente vamos a repetir y clavar aquello que hicieron nuestros antecesores o sea, anteriores, porque es lo que debemos hacer, porque es la forma de perdurar. así es. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso no te ha hecho mucho bien y encima lo rompes para generaciones venideras, que esto ya es lo mejor. Y que encima fíjate, no hay que romper solamente la lealtad, también las rebeldías. Hay gente que la rebeldía es una cosa y la lealtad es otra. Y ambas, que son polos opuestos. Es decir, hay niños que tienen una lealtad absoluta a la madre y una rebeldía al padre. ¿Sí? Y se vuelven muy internos en casa, muy bien portados, no pueden salir a la calle, son muy, muy complacientes de las mujeres y hay un desvarío, se han ido a un desequilibrio. O el otro hermano es el que se ha ido al alcohol o a la calle y es el vive a la vida. Y están en dos polos opuestos. La lealtad y la rebeldía son condicionantes de tu presente. Honrar a los padres. Y esto es lo que Carl Gustav Jung denominó como la individuación inconsciente y la individuación consciente. Es decir, que se puede explicar, ahora lo llaman la parte de la lealtad y del niño interior. Carl Gustav Jung lo demostró en la psicología humanista, Jesús de Nazaret, y la epigenética y Harvard también. Es decir, podemos ponerles muchas nomenclaturas y muchos lenguajes a algo que es de sentido común. Y es que si tú desvaneces los recuerdos conflictivos de tu pasado, ¿qué fuente puede acontecer en tu presente para que no vivas la paz? Es decir, si no hay fuente, como dice el curso Milagros, fíjate qué frase más bonita. El perdón es solamente recordar
los momentos o los actos de amor que recibiste y que diste. Todo lo demás debe olvidarse. Cuando esto sucede, el pasado en el que se encuentra ya todo momento amoroso, se funde con el presente y no entra en conflicto con él. Porque si tú te vas al instante presente, si tú estás relacionándote desde el presente sin acopio del pasado, tú no puedes experimentar conflicto. Pero si tú almacenas y quieres salvaguardar pensamientos de conflicto en tu pasado, que es una voluntad tuya, es como el que han hecho daño cuando era pequeño y sigue una frustración, es tu tu elección. elección. Esto va a condicionar tu presente, es decir, tu mente está absorbida por pensamientos del pasado. Por eso no puedes conocer al que tienes delante. Estás proyectando toda tu frustración o todo tu ataque, toda tu injusticia sobre el otro y vas a usar al otro para, a través de él, intentar buscar una respuesta mejor que te satisfaga a la que tuviste en el pasado. Y Para eso usamos las relaciones. tener la Y razón tener y la corroborar. razón. Y yo en mis 13, porque claro, temo soltar mi verdad. Porque si suelto mi verdad y dejo de ser yo, si ¿Quién soy? suelto mi propia identidad, ¿quién soy? Uh-huh. Y esta es la invitación que haces tú, ¿vale? Te invito a que descubras quién eres y lo recuerdes. Y esto es fascinante. Me parece, esa frase es como, recuerda quién eres, me parece súper potente. Además sé que tienes el 20 y el 21 la formación de Recuerda quién eres, Sí, la tengo tienes la semana que viene. el 25 la conferencia y os invito a todos a que si os está resonando esto, no dudéis en escuchar a Jorge porque es que caen las piezas y ¡boom! Incluso puede que te vayas a casa con mil historias y como nuestra inconsciente es muy sabio, cuando lo reposes por la mañana te van a ir saliendo las respuestas así y dirás, ¡puah! Porque, porque tú eres un canal. O sea, yo sé que tú estás ahí porque sabes que tienes que canalizar cosas. No, no, es muy chulo, muy chulo. Eres determinado, pero me gusta mucho cómo lo cuentas, muchísimo. Pero hay una parte importante también, ¿eh? Y es que, y aquí calibro yo mucho y digo, yo no estoy iluminado, No, 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 no. yo estoy enseñando cuando estoy en un curso, que para mí es el que tiene sentido, es un curso que para avanzar en este mundo para mí es una mirada hacia adentro, no hacia adelante. Entonces es cuando avanzamos realmente. Cuando estoy dando un curso lo estoy diciendo, todo lo que estoy enseñando es justo lo que yo necesito aprender ahora. Por eso lo comparto muchas veces, porque necesito integrarlo también. O sea, lo elaboro, lo tal, lo comprendo, pero lo tengo que compartir muchas veces porque tengo necesidad de aprenderlo. Y desde ahí yo soy un alumno más dentro del curso, aunque hable con determinación, con humor, con lo que sea, pero estoy aprendiendo igual que todos, estoy descubriendo. Ahora, ¿qué es lo que me motiva y por qué tengo a lo mejor el desarrollo de la confianza más elevado? Porque he visto muchas respuestas. Muchísimas son muchísimas. He visto cómo después de una asistencia, una intervención, de repente hay alguien que de repente o vomita y se expande después, es decir, está sacando toda la mierda que tenía, o de repente es como un alivio. Siempre hay una respuesta a tiempo real. Siempre hay una respuesta de tenía un nudo aquí y ya no está. Sentía tal, o de repente llevaba 30 años sin hablar con mi padre y de repente me ha llamado después del evento, o me he atrevido a llamarle yo, he ido a verle y de repente, no sé, y me abrazo con él y es que siento amor hacia él y no odio. Entonces, todo esto, obviamente, a mí me genera un propósito, que estoy conectando con un propósito que va más allá de mi comprensión, pero que me levanto todos los días con mucha gratitud por poder estar ahí y que invito a la gente a que también limpien su pasado, como he hecho yo, que si yo he podido, todo el mundo puede, para también ser un canal dentro de sus talentos y sus dones que tienen dentro. Cuando la gente dice, quiero encontrar mi propósito de vida, tú no puedes encontrar tu propósito hasta que no estés dispuesto a, como has dicho tú, liberarte de la lealtad y de la rebeldía de tu familia, porque si sigues anclado ahí no tienes permiso para poder ver tu propósito. Necesitas tener el valor de soltar eso. Esa es la forma de honrar a tus padres. Cuando lo sueltes, de repente, por arte de magia, aparece un propósito y dices, por ahí es. Claro, pero si tú no te liberas de los permisos del pasado, el propósito lo vas a necesitar esconder. ¿Por qué de verlo? Experimentarías un conflicto mayor. Aquí me vas a permitir también que yo asuma parte de responsabilidad en ese victimismo que asumimos, valga la redundancia, los seres humanos. Con decir, no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no sé por dónde empezar. En realidad, tenemos miedo a lo que nos vamos a encontrar cuando nos expongamos de manera confiada. No debemos tener miedo a nosotros mismos porque somos nuestros propios aliados. Y no tengáis miedo en confiar a alguien que os quiere mucho, a un ser querido, si hace falta incluso un profesional que os va a acompañar,
porque a veces no, solos no podemos, ¿no? Pero yo le llamo, eh, es como el divertimento del vértigo, ¿no? El disfrute de, "Buah, a ver qué Ujú. pasa". Y cuanto más lo practicamos, más fácil vamos a ese precipicio en el que no pasa nada, estamos ahí observando, cuando queramos saltaremos para ver qué pasa. Hay red siempre, hay red, siempre Siempre, hay red, siempre. porque es aceptar lo que hay, liberarnos y, una vez más, es que me gusta mucho eso. Recuerda quién eres, quién eras y qué. No solo quién como ser, sino qué, cuál es tu propósito. Una vez que tienes el quién, ya te va a dar igual, porque no necesitas ser nada. Porque una vez de que tú seas capaz de liberarte de esa necesidad de tener una identidad y de saber que eres más que una cosa, que eres un todo, te va a dar igual. Y la no necesidad de ser nada creo que es la mayor libertad que existe. Nadie puede tener aquello que no cree ser. Es una frase que a mí me volcó mucho. Nadie puede tener aquello que no cree ser. Por lo tanto, es a partir de ahí donde nos damos cuenta de que si queremos algo tenemos que enseñarnos aquello que queremos ser para poder, como respuesta, verlo fuera de nosotros. ¿Sí? Pero no podemos tenerlo sin estar dispuestos a reconvertirnos. Esa es una parte. Y eso es una de los ascensos a la paz, como se dice, el mundo de la espiritualidad, que no es una cosa, como digo, la espiritualidad es salvaje, no es una cosa de ponerse mantras ni togas y tomar té. Es una cosa de mirar dentro la mierda también y tiene una parte de expansión. O sea, todo es espiritual en este mundo, de ¿Y hecho. por qué nos castigamos tanto, Jorge? En vez de celebrar cada vez que encontramos, con perdón, una caquita, nos da como apuro, ¿no? Porque Pero crees que porque creemos que somos culpables. Y la culpa pero solo ¿por se qué? corrige. Porque la culpa solo puede ser, y lo hemos aprendido, solo puede ser corregida con castigo. Claro. ¿Por qué crees que es una enfermedad sin una forma de autocastigarte para evitar un castigo divino? Al fin y al cabo. Un castigo mayor. Es decir, ya me pongo yo el castigo en lugar de que me lo ponga Dios. La culpa, si creemos la creencia en la culpa, de hecho, fíjate, como se dice, que una mente que no cree en la culpa es literalmente imposible que pueda atacar. Pero el ser humano, si tú miras al ser humano, estamos regidos por la culpa, Todo el rato, constantemente. todo Entonces, el la rato. culpa que yo siento aquí, necesito verla fuera. Y no paro de empezar a culpar a los demás. Y esa culpa que veo fuera, la ataco, ¿sí? Para pensar que eso es el propósito del ser humano y que así nos liberamos del castigo. Si Que empezamos nos a ganamos comprender. el cielo también, no sé, es que no lo Sí, entiendo sí, pero bien. si lo hemos visto con el sacrificio. ¿Cuántas veces nos sacrificamos en aras de ser inocentes por seres queridos cuando no queremos hacer lo que estamos haciendo? Exacto. Y como dice el curso de Milagros también, lo que tienes que soltar inmediatamente para alcanzar la paz es la idea del sacrificio, pues el sacrificio es la semilla de tu amargo resentimiento. Y desde el resentimiento tú no puedes amar a esa persona, solo puedes odiarla. En silencio la odias. Aparentemente crees que la amas a través de lo que haces. Y luego te quejas porque no te corresponde con lo que tú le has dado. ¿Y a esto le llamas amor? Esto es una taradez mental, Anne. Esto es una taradez mental. Estamos dando la vuelta y media, ¿eh? Pero me encanta porque me pillo muchísimas veces y me digo a mí misma, pero si a ti no te lo ha pedido, no te ha pedido que hagas esto. Si lo has hecho para que te dé las gracias. O sea, y me encanta ser honesta conmigo misma en esos casos, ¿no? Y digo, ya estás otra vez buscando el reconocimiento fuera, ¿sabes? Exacto. Todos buscamos fuera aquello que creemos que nos falta. Y ese reconocimiento que buscamos presentemente fuera ahora es lo que pensamos que en el pasado no se nos dio. Esa es la Mm. vinculación. Por eso la reclamamos al de enfrente. Por eso no te relacionas con ese. Te relacionas con otro a través de ese. Y le exiges a ese lo que el otro no te dio en el pasado. Ahí está la clave. Sí, señor. Ese es el punto de... Entonces es muy bonito ver porque así empiezas a ver las relaciones, empiezas a ver todo desde una mentalidad distinta. Ya no le das el uso de obtener, sino de aprender, Mm, literalmente. Y ya el compromiso no es con él, es contigo. mm. El compromiso con el otro es del ego. Eso es un contrato. Y el amor de condiciones no es amor. Esto es una taradez también. El compromiso con uno mismo, es decir, a abrirte a través del otro, a descubrir aquellas cosas que sin el otro no podrías ver. Es que todo va a través, o sea, lo que das es lo que te das a ti, que es la frase que has dicho antes. Uh-huh. Por lo tanto, si estás dando perdón al otro, te estás librando a ti del conflicto del pasado. Si estás dando juicio al otro, estás reafirmando que el conflicto del pasado fue real. Mm. Y te condenas. Es que es tan
de sentido común, es Sí, que es sí. tan claro, es que caen las piezas. Yo no sé los que estáis ahí, pero a que mola mucho, a que se entiende. Yo por lo menos lo digo, claro, es que es eso. Eh, es tan sencillo y a la vez tan complejo que vas quitando capas y capas y capas y siempre estás aprendiendo, siempre, siempre. Gracias. Es como dicen, la sencillez no puede ser percibida por mentes complejas. No es que sea complejo, es que estamos acomplejados y hay que ir desacomplejando para ver lo obvio. Es que es de cajón al fin y al cabo, ¿no? Pero volvemos a la complejidad, al querer tener razón a todo esto. Y en última instancia es comprender simplemente que la vida no trata de conquistas, trata de rendirte, Gracias. trata Es de justo lo que iba a rendición. decir, lo iba No a es decir. conquistar nada externo, repito, que es como hemos empezado al principio y creo que con esto podemos dejar el broche, ¿no? Es trata de rendirte y rendirte no es tragar, no es ser sumiso, no, rendirte es entender que la vida es más sabia que tú y que cuando te vas liberando de todas las ansiedades de necesidad de conquistar, cuando te vas rindiendo a la vida, es decir, pierdes el miedo al miedo, cuando pierdes el miedo a aquello que temes perder, cuando te vas rindiendo a los resultados, cuando vas aceptando en todo momento el proceso espiritual o de conciencia en el que te encuentras, cuando entras en un contexto de aceptación, dejas de entrar en un contexto de lucha. Cuando entras en una simbiosis de aceptación, empieza a cambiar una bioquímica en tu cuerpo, una creatividad, una inspiración y una respuesta de ida y vuelta con el entorno que tienes. Dejas de trabajar o crear negocios por intentar conquistar cosas, sino que lo haces por un bien que va más allá de lo que tú comprendes. Empiezas a no sobrevender o no usar a las personas como recursos. O sea, cambia literalmente todo tipo de Que no relaciones, vas desde tanto la íntimas, carencia. personales y profesionales, todo. Y obviamente, cuando cambias la relación con todo lo externo, estás cambiando sin darte cuenta de la relación que tienes contigo. Está al revés, pero lo había puesto ahí, rendirse y confiar, ¿no? Sí, eso es. Es un acto de rendición la vida. La vida no puedes ganar, no puedes ganar en la vida. No es un juego que se pueda ganar, solo puedes jugarlo. Que al final el ser humano está, la mente del ser humano está diseñada para defenderse. A través de millones de años ha estado defendiéndose para sobrevivir. Entonces, tenemos la buena nueva. Oh, Arbricias. Oh, no hay que defenderse de nada. No Hay hay que que... defender, hay que deponer las Sí. armas. Hay que aprender a deponer, y que eso es lo que cuesta. Voy a dar por finalizada esta conversación porque estaría horas, apagaría esta y estaría todo el rato escuchándote, pero no voy a abusar. Quiero, sí, que me cuentes, si tienes, sé que tienes el 25 la conferencia, el 20 y el 21 la formación de Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. ¿La haces online, la haces presencial? La hago Normalmente. online ahora, el 25 20-21 de mayo lo hago online. Vale. En septiembre volvemos a hacerlo presencial. La vez que viniste tú fue un experimento que hice de un día que no me gustó, por cierto, porque Bueno, intenté encajarlo todo en un día y este evento es de 2 días. vale. Y es verdad que cuando estamos lo ponemos a un precio muy bajito y claro, sostener, porque es como, recuerda que para mí es el propósito, ¿no? Es donde permito que la gente pueda tener acceso a esta educación libremente. Luego hay otros cursos, pero yo quiero que la gente además pase, además tiene sentido, que si quieres conocernos, pagas 30 euros, 37 euros, 40, y desde ahí, si luego te gusta, continúas o repites lo que sea, y si no, no pasa nada. A partir de ahí, lo que claro, cuando te vas a un evento muy grande de 1000 personas, pues los espacios multiplicado por 2 días es mucho más allá, pero me va a dar lo mismo, es decir, en septiembre volvemos y lo vamos a hacer de 2 días, y va a ser un Vale. evento muy grande presencial, pero ahora lo tenemos a nivel online desde el plató de televisión, emitimos desde Las Lomas, y vía Zoom y lo hacemos a todo el planeta. Guay. Son 2 días a nivel virtual y la verdad que aunque sea virtual, que es la quinta edición virtual que hacemos de las 38 que llevamos, lo hicimos desde el COVID, desde el confinamiento y claro, para mí el desafío, el hándicap era ver si la docencia podía cumplir su objetivo a través del online en lugar del presencial. Y lo cumplimos con creces. Entonces lo hemos dejado porque es muy cómodo también. Es decir, cogerse un tren, yo sé que para la gente cada cierto tiempo cogerse un tren, tal, hoteles, es más tedioso que conectarte desde Madrid o desde Argentina, televisión desde casa, te haces tu comida y tienes 2 días, un fin de semana, que es una inversión en Y ti. luego supongo que harás un poquito también de puesta en común, que la gente puede lanzar por el chat las preguntas, No, no, ya alguna cosita. hago intervenciones en directo, la gente comparte y se abre, es un evento muy abierto. Doy Claro, teoría porque es el primer curso y hay que marcar un marco de estudio y referencia, pero allá hay preguntas, respuestas, intervenciones, etcétera, etcétera. Sí, sí, la es un gente lo curso agradece, muy vivo. que imagínate que por lo que sea tiene que cuidar a los peques o no se puede desplazar porque tiene familia o porque le cuesta un dinero cogerse un avión desde donde sea, desde Galicia, Es muy ¿sabes? fácil y cómodo.
Yo sé que el presencial, que a mí me gusta mucho más, Sí. es la parte humana donde nos conectamos. Es un- Pero por eso hacemos las dos. La parte para los cómodos y luego para los que nos gusta abrazarnos. Bueno, a los que os apetezca, entrad en la página web y miráis, tiene un equipazo además, es una gozada lo bien que te cuidan, te arropan. Eh, es muy interesante porque hay cosas que improvisa, hay cosas que van bajo guión, pero luego tú también vas sobre la marcha dependiendo de cómo vayas. Improvisando. Les vuelvo locos al equipo. Sí, lo sé, pero está muy bien y intuyo que terminas agotado, Sí. pero también no sé por qué me da que vas chutado, porque fíjate que he visto a Tony Robbins, he visto a muchos ponentes y no sé qué os pasa, que vais como muy arriba todo el rato, ¿no? Porque estáis como, después cuando acabe todo termináis agotados, pero en ese momento estáis muy arriba todo el rato, ¿no? Estás conectado y luego vuelves al nivel del mundo y tengo una resaca de un día, por lo menos, sí. Ya se notaba. Sí, los lunes desconecto. Se nos ha pasado muchas cosas, pero ¿hay algo que debamos decir antes de que terminemos esta conversación, Jorge? Yo daría simplemente un consejo para ser más conscientes y es que, como hay una frase que me gusta mucho también, una idea, que cuando estemos en una situación que no sepamos cómo actuar, nos detengamos y elijamos qué queremos enseñarnos a través de esa situación. ¿Qué quiero enseñarme a través de esa situación que no me enseñó antes? Te paras, lo escribes y a partir de ahí decides usar la situación como recurso de aprendizaje y como objetivo para transformarte en aquello que quieres transformarte. Y si te abres a esta pregunta, descubrirás, cuando profundices más en esto, en esta práctica, descubrirás que a lo mejor quieres aprender a expresarte libremente a través de una relación y es lo que te enseñas sin juzgar al otro, simplemente voy a hacerlo, expresarme libremente y en paz. Y este va a ser mi objetivo, ya, por ejemplo. ¿Qué quiero enseñarme a mí mismo a través de esta situación que a mí me ha contraído? Fijaos. Desde la paz, ¿eh? Sin atacar. El otro pues, se pone enervar, tal, pero yo tengo un objetivo y es voy a enseñarme esto. Eso es una práctica muy chula. Y se te caen, con perdón de la expresión, los palos del sombrajo, ¿eh? Total. Cuidado, porque acordad lo que ha dicho Jorge, ¿eh? Cuando te encuentres una situación que te contrae, te paras y te dices, ¿qué me voy a enseñar a mí mismo? Es decir, ¿qué voy a aprender? Pero como yo ya lo sé, me lo voy a enseñar. Es decir, ¿qué voy a extraer de esta experiencia como aprendizaje que me sirva para el futuro? Yo conmigo mismo, yo mimé. Y que además puedo hacer que mi entorno sea mejor. Así es. Cuando tú te liberas de esa parte, desde la libertad, estás siendo mejor y más amoroso para lo que te rodea. Por lo tanto, eres más equilibrado para todo eso. Cuando tú sanas, estás afectando a toda tu realidad positivamente. Es decir, cuando alguien toma la decisión y la responsabilidad de sanar sus propias heridas o sus mierdas, no está haciendo un acto solamente por él, sino por toda la humanidad. Esto es un sistema. Uh-huh. Eh, que no tengo yo palabras para darte las gracias, Jorge. Gracias a ti, Irene. Estoy súper a gusto. Me aprovecho de ti Tendremos muchas las más. que Yo quieras. estoy encantado, encantadísimo. Ya nos veremos, quedaremos y tenemos tertulias, las que sean, que a mí esto Tú me ponme podría estar temas también horas. que yo te voy preguntando como rubia que soy, que me encantan las preguntas de rubia estas. Muy bien. Que tengas buen fin Pues de nada, semana. igualmente, muchas gracias por tu espacio y por esta oportunidad A ti también, a todo tu equipo, a tu esposa y nos vemos prontito. de tu parte. Chao. Así sea. Adiós. Chao. Gracias, Jorge. Adiós a todos.